Hola, 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 hola. Buenas noches, ¿qué tal, hermanos? En esta noche vamos a comenzar y vamos a dar el tema cómo deshacerse del rencor. Vamos a ver primero si usted nos está escuchando. 1, 2, 3, vamos a ver si es así. Queremos que usted nos lo indique y pues de esta forma comenzar el programa de esta noche. Bueno, pues vamos a ver, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, vamos a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, pues buenas noches, mi nombre es Abel Salinas, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar en esta noche, pues dándole la honra, la gloria al Señor, tal y como siempre lo hemos hecho. Queremos que usted nos indique si se está viendo, en este caso ya estamos conectados en Facebook, ya mandé el link, y bueno, pues estamos conectados también en Ustream. Es la primera vez que vamos a estar en Facebook, papá, y bueno, pues en verdad agradecemos a nuestro Dios por ser bueno, por ser bondadoso al permitirnos en esta noche pues estar compartiendo con todos nuestros hermanos la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a tratar, por supuesto, de hacerlo para la honra, la gloria del Señor, y vamos a hacerlo pues de la mejor manera. Creemos con nuestro Dios, que nuestro Dios pues está con nosotros. Vamos a estar hablando cómo deshacerse precisamente del rencor. Hay ocasiones que personas, por ejemplo, no pueden, o en este caso a veces no se quiere deshacerse del rencor o de ciertas pasiones que hay dentro de cada uno de nosotros, que son sentimientos muchas veces negativos que dañan a otras personas, y una de ellas pues es el rencor. Pues vamos a, antes que nada, preguntar a papá qué opina acerca del rencor. Bueno, pues el rencor es algo que no debe estar entre nosotros, pero por desgracia siempre sucede que está entre nosotros, y esto es algo que nosotros tenemos que evitar. Hay personas que se les habla y le guardan rencor a uno, pues no le contestan, le dan la espalda. Entonces todo eso pues es algo que se ve mal a los ojos de Dios. Ok, bueno, pues vamos a, ¿qué le parece hacer una oración y enseguida comenzamos con el estudio de esta noche? Mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros, le agradecemos tanto que usted esté, pues en este caso compartiendo no solamente el link, sino también compartiendo con otras personas la palabra de nuestro Dios. En esta noche pues vamos a estar viendo precisamente cómo podemos deshacernos, cómo poder apartar, quitar de nosotros el rencor. Es un sentimiento totalmente negativo y que de acuerdo a la palabra del Señor pues sí se puede quitar. En esta hora pues vamos a estar aprendiendo esto, pero vamos a inclinar nuestro rostro delante de la presencia del Señor. Vuelvo a repetir, mi nombre es Abel Salinas González, gracias por estar con nosotros. Papá, su nombre. Mi nombre es Eduardo Salinas Márquez, y gracias por estar con nosotros en estos momentos. Bueno, pues inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, glorioso, alabado sea hoy y para siempre su santo y divino nombre. Agradecemos tanto por la bendición que nos ha dado en esta noche de estar compartiendo la palabra de nuestro Dios con todos y cada uno de nuestros hermanos que están en otros lugares y que también, Padre Celestial, están presentes escuchando su santa y bendita voluntad. Le pedimos en esta noche, a través de este medio, que usted sea el que nos ayude para llegar a las mentes, a los corazones de aquellos que no le conocen. Le damos las gracias, Padre, porque en todo momento usted está con nosotros, está atento a nuestras peticiones, pero también, Señor, a nuestras plegarias. Gracias, Señor, y gracias le damos porque ahora, en este momento, pues sabemos que hay personas, hay hermanos que en verdad hemos guardado rencor y que, Padre, a través de este tema, usted nos puede ayudar a despejarlo de nuestra mente, pero también de nuestro corazón. Gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues
vamos a iniciar y la pregunta es ¿cómo deshacerse del rencor? Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Por ejemplo, hace tiempo alguien me preguntó ¿cómo me deshago del rencor? Es decir, ¿de qué manera, de qué forma puedo deshacerme del rencor? Esta pregunta, por supuesto, dio como idea empezar una serie de estudios precisamente de cómo me deshago es decir, cómo me deshago de la tristeza, cómo me deshago del enojo, cómo me deshago también del miedo. Hay muchas cosas que nosotros como cristianos tenemos que deshacernos, es decir, apartarlas, alejarlas, quitarlas totalmente de nuestra vida, de nuestro corazón. Pero la pregunta es, ¿qué es el rencor? ¿Cómo es también el rencor? ¿Y contra quién es el rencor? ¿Sí? Pues bueno, pues vamos a, primero que nada, al libro de Levítico, ver lo que Dios dice a través de su palabra en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18, papi. Versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Pero pues Dios dice a través de su palabra, y es un mandamiento que le da al pueblo de Israel, y a hoy también, pues por supuesto nos repite a nosotros, a través del Nuevo Testamento, a través del Antiguo Testamento, dice que no debemos de guardar rencor. Bueno, y la pregunta es, ¿qué es el rencor? Bueno, de acuerdo al diccionario de la lengua española, dice que el rencor es un sentimiento de hostilidad, enemistad hacia una persona motivado por una ofensa. Es daño, es prejuicio sufridos, y muchas veces se le guarda rencor por esa situación a ciertas personas, papi. También cuando hablamos del rencor, estamos hablando de un resentimiento arraigado y tenaz. Es decir, es algo, y hablamos de la palabra resentimiento, es decir, es un sentimiento, en pocas palabras, negativo que hace estragos en nuestra vida, no tan solo física, sino también espiritual. Entonces, hermanos, necesitamos saber que hay varios sinónimos de resentimiento, en este caso, pues, o de rencor, que es enemistad, de resentimiento, es aborrecimiento. Entonces, pues tenemos que entender que el resentimiento, de acuerdo a la palabra del Señor, pues es algo que es en contra a su voluntad. La palabra hebrea en este caso es cuando guardas enojo contra alguien. Esto es lo que significa la palabra rencor, cuando guardamos resentimiento, cuando guardamos enojo contra alguien. Vamos a leer un ejemplo ahí en el libro de Amós, capítulo 1, versículo 11, sin perder Levítico 19, 18. Hablamos de qué es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Sí. Ahí en Amós, capítulo 1, versículo 11. El libro de Amós, capítulo 1, el verso es verso 11. Amós, capítulo 1, versículo 11. Como ya lo dijimos, el resentimiento es un sentimiento contenido de disgusto, enfado, avivado por el recuerdo de una ofensa o un daño recibido. Entonces, primero tenemos que ver qué es el rencor, y el rencor nos dice, bueno, pues es un resentimiento, pues en este caso arraigado y tenaz. Y cuando hablamos de resentimiento, pues estamos hablando de un sentimiento contenido disgusto o enfado avivado por el recuerdo de una ofensa o un daño recibido. Es decir, algo que habíamos recibido anteriormente, ya sea a través de una ofensa, pues simple y sencillamente guardamos resentimiento. Amós capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de dice la Escritura así en el libro de Amós capítulo 1 versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Aquí se menciona la palabra perpetuamente, es decir, ha habido tanto rencor muchas veces en
en este libro, que dice la palabra del Señor, que bueno, simple y sencillamente el rencor, el pecado que tuvo es precisamente que había perseguido, dice, a su hermano, de tal forma que había guardado un rencor perpetuamente. Es decir, no era cualquier rencor, no era un resentimiento, pues nada más por, digamos, un disgusto, un enojo, sino era aún más allá todavía. Había una venganza, había un querer a la mejor hasta matar, asesinar a este hombre. Y bueno, dice la palabra del Señor que de eso precisamente se trata el rencor, tener un enojo, en este caso, o ira guardada contra alguien, y porque es guardada, no se ve, es algo interno, es algo pues muchas veces muy dentro del corazón. Por eso es bien peligroso cuando hablamos del rencor. En este caso tenemos que aprender entonces cómo deshacernos del rencor. Hay personas que se le nota el rencor, yo no sé si se han dado cuenta, pero hay personas que cuando no le hablan a otra persona, papá decía hace unos momentos, bueno, pues cuando la persona pues simple y sencillamente no te quiere saludar, simple y sencillamente se voltea o no hace caso cuando tú le hablas, pues realmente esta persona está guardando dentro de su corazón pues varios tipos de rencor. Ahora, también cuando hay personas que pasan, digamos, por la calle y de repente usted se da cuenta que guardan rencor, es porque se le quedan mirando mal o feo, por así decirlo. Y bueno, pues se nota realmente el rencor. Pero hermanos y hermanas y amigos que nos están escuchando, generalmente el rencor es algo interno, es decir, algo escondido, algo guardado y que nadie en este caso muchas veces lo sabe más que usted. Pero esto también es muy peligroso porque puede que seamos rencorosos y nadie lo sepa, y esto es lo más tremendo. Puede que tengamos cierto rencor contra cierto hermano, contra cierta hermana, y la hermana o el hermano ni siquiera se lo imagina. Según él o usted está bien con esa persona y no hay ningún problema, pero usted en este caso tiene enojo, hay una cierta molestia, hay un cierto disgusto por algo que pasó, por algo que sucedió o por algo que él o ella dijo. Hace 8 días estamos hablando de tener cuidado, que es un peligro hablar palabras ociosas, palabras sin pensar, palabras rápidamente cuando estamos enojados, dice la Escritura, pues es un peligro, porque esto genera, de acuerdo a la palabra del Señor, un rencor. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto, se habla de precisamente del enojo, ese rencor prácticamente contra cierta persona, y ese rencor muchas veces es engañoso. Ahora, papi, cuando hablamos de esto, pues también tenemos que enseñar, de acuerdo a la palabra del Señor, que el rencor es lo más peligroso porque a veces no reconocemos que en realidad es un problema guardar rencor. Por ejemplo, entre padres e hijos, el tener ciertos favoritismos, como en el caso de José. ¿Se acuerda el caso de José, papi? Cuando, por ejemplo, su papá tenía preferencia por José, ¿qué fue lo que hizo? Pues su papá le regaló una túnica y los otros se resintieron por el amor que le tenía a José. Entonces vemos que sí, ¿verdad? Guardaron cierto rencor, inclusive hasta pensaron muchas veces en matarlo. Sin embargo, más adelante nos vemos que lo vendieron a unos mercaderes. Y bueno, pues esto es precisamente cuando los padres tenemos favoritismos con el hijo, con la hija, pues esto acarrea que muchas veces nuestros hijos se vuelvan rencorosos, porque tenemos ciertos favores hacia un hijo y menos hacia el otro. Pero también cuando hablamos de esto, lo más terrible es que cuando hay rencor, porque en la iglesia somos muy alegres, pero en la casa muchas veces somos otras personas. Es decir, hay ocasiones que en la iglesia pues sí somos personas alegres, personas que en realidad pues aman al Señor, glorifican a Dios, pero ya regresando a casa nuestros hijos se dan cuenta que en realidad eso no es verdad. En la casa nos transformamos y bueno, pues esto es triste, porque muchas veces nuestros hijos guardan precisamente ese rencor. Eso que a veces vemos en la iglesia no se ve reflejado en el hogar, y bueno, pues esto ocasiona realmente que nuestros hijos pues empiecen a tener rencor. Ahora también, cuando hablamos del esposo, cuando hablamos de esto, pues también hay esposos que generan rencor en las esposas cuando estos ya no les hablan con palabras bonitas y pues en pocas palabras no le dicen nada a su mujer, y esto guarda en este caso a la
mujer o guarda la mujer cierto rencor, porque ya no le habla como antes, ya no le abre la puerta de la misma manera como lo hacía antes. Entonces son ciertos resentimientos. Si hablamos del varón, pues hay también esposos, ¿verdad? Que como dice la Escritura, pues hay mujeres rencillosas, y en este caso pues generan rencores también en los esposos. Por ejemplo, cuando hablamos de esto, hay mujeres que se van de casa o salen de casa y se van prácticamente afuera todo el día. Llega el marido, la mujer no está en su casa, son amas de casa, pero que nunca, decía un hermano, están en su casa. Andaban de casa en casa y haciendo varias otras cosas, pero dejaban, en este caso, de atender a su esposo. Y esto también genera rencores. Sí, ahora necesitamos entender que estos sentimientos se van acumulando hasta crear, en este caso, los más terribles rencores. Hay rencores que pueden tener muchas veces personas contra todos, pero los más peligrosos es el rencor contra Dios. Yo no sé, pero hay personas que le guardan rencor al Señor. ¿Sí? Es más, hay hijos que le han guardado rencor al Señor, que se vuelven hasta ateos, es decir, que ya ni creen en Dios, ¿sí? Porque a lo mejor hubo en algún momento que ellos necesitaron del Señor, le pidieron al Señor, clamaron al Señor, pero para ellos el Señor no les contestó, o para ellos no les contestó como ellos querían. Y muchas veces, ¿verdad?, pues esto ocasiona que ellos se vayan de la congregación o genere precisamente esto, y que ya ni siquiera sirvan a nuestro Dios. Esto es terrible, pero está sucediendo en estos días. Hay hijos que se han bautizado dentro de la iglesia y que hoy ya no los vemos, y que muchas veces dicen, ya no creo en Dios, o no creo que existe Dios. Bueno, pues precisamente es por un rencor. Algo que pasó, es un resentimiento, algo que sucedió, pues hizo que ellos lo guardaran dentro de su corazón, y sin pensarlo, muchas veces ellos dicen, no, yo no guardo rencor, simple y sencillamente no creo en el Señor. Pero esto es mentira, porque sabemos que el rencor se va acumulando hasta llegar al punto que ellos llegan a explotar y muchas veces a lastimar con las palabras que ellos dicen. Ahora la pregunta sería, papi, ¿cuál será la solución? Si ya vemos que el rencor es dañino, ya vemos que el rencor es un resentimiento contenido, una furia, una ira dentro del corazón por una ofensa que pasó, ya sea que alguien dijo algo, ya sea que alguien mencionó, o simple y sencillamente te hirió verbalmente, o quizás, ¿verdad?, aún hasta te miró mal, y a esto causó una ofensa con la misma actitud. Entonces, ¿cuál será la solución para que nosotros dejemos o nos alejemos del rencor? Para deshacernos del rencor, porque hay cosas que si yo le preguntara a papá, por ejemplo, ¿lo han ofendido alguna vez? Pues sí, pero para mí siempre se me olvidan las cosas. De momento, pues sí reacciono mal, pero ya el otro día ya que haya pasado 1 hora, 2 horas, ya se me olvidó, ya no sé nada. ¿Pero cree usted que en verdad se puede olvidar? ¿Cree usted que no hay ningún rencor que ha tenido, por ejemplo, dentro de su corazón? Pues de acuerdo a la Escritura dice que todos ofendemos muchas veces y de diferentes maneras. Dice que, bueno, si ofendemos quiere decir entonces que también lastimamos. Quiere decir entonces que también hay personas que nos han guardado rencor. Y quiere decir también entonces que a nosotros nos han ofendido, a nosotros nos han lastimado. Y muchas veces, así como usted lo manifiesta, pues hay ocasiones que en verdad no sabemos y decimos nosotros, no, yo no guardo rencor, pero no, sí hay cierto rencor cuando empezamos a hablar, digamos, de ciertas personas, o hablamos, ¿verdad?, de ciertas ocasiones, o en años pasados, lo que sucedió, de repente nace eso que se llama rencor. ¿Sí? Bueno, eso siempre sucede, y pienso yo que en todo ser humano, si hay cosas que pues no se le ofendieron a la persona y de todas maneras pues lo recuerdan que se puede decir, pues cuídense, o es así. Bueno, se empieza a decir cosas que no debo decir, y eso pues es incorrecto, no debemos hacerlo así. Ok, bueno, pues entonces la pregunta sería, ¿cómo se deshace usted del rencor? ¿Cómo podría aconsejar a nuestros hermanos que nos están viendo
cómo deshacerse, cómo quitarse, cómo alejar de ellos el rencor. Sí, porque hay ciertas cosas que ha habido, hay ciertos resentimientos por las cosas que hemos dicho, por cómo hemos actuado, y muchas veces, dice Santiago, pues todos ofendemos muchas veces. Si nos pusiéramos, digamos, a hacer una lista entre todos los hermanos y diríamos, ¿sabe qué? Usted es rencoroso y nos damos cuenta porque usted tiene algo en contra de este hermano, usted tiene algo en contra de esta hermana, usted tiene en contra de su esposa, usted tiene algo en contra de su hijo, usted tiene algo en contra de su hija, de sus padres, de sus hermanos. Nos vamos a dar cuenta que todos, en pocas palabras, de algún grado somos rencorosos. ¿Cuál será la solución entonces? Pues la solución es que uno ponga de su parte, uno olvidando todo aquello. No importa que se llegue a recordar. Creo que recordar pues no es malo. Malo es cuando ya se empieza a decir algo que no se debe decir. Okay, cuando ya decimos como palabras que ofenden, sí, que ofenden, o que pues difamando, seguir difamando a la persona. Okay, bueno, pues esto, por supuesto, la pregunta sería, y se queda nuevamente al aire, ¿cómo te deshaces del rencor? Bueno, pues vamos a dar siete puntos para deshacernos del rencor. Punto número 1, tienes que reconocer, escúchalo bien, que el rencor es un pecado sumamente engañoso y peligroso. Dios no permite en este caso el rencor. ¿Por qué? Porque no es algo bueno. Tenemos que entender entonces que sí, el pecado es muchas veces engañoso cuando hablamos del rencor, es decir, porque se oculta, es un sentimiento muchas veces oculto que no se ve superficialmente, que no se detecta. A lo mejor la otra persona sí se da cuenta que tú estás teniendo rencor para con ella, pero muchas veces uno no se da cuenta que es una persona rencorosa, porque es un sentimiento escondido, guardado, en pocas palabras, y que nosotros tenemos que entender que es muy engañoso. Veamos lo que dice Levítico 19:18, nuevamente el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice así la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces Dios dice a través de su palabra, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dios nos aconseja que no guardemos, porque está guardado ese rencor, y dice la palabra del Señor que es engañoso, es peligroso, y por esa razón Dios no permite el rencor. ¿Por qué razón? Porque no es algo bueno. Nos hace daño a nosotros primeramente y después hacemos daño a los demás. Entonces, número 1, tienes en este caso que reconocer que es un pecado. Hay personas que no saben o que no quieren entender que el rencor es un pecado, pero de acuerdo a la palabra del Señor es pecado delante de la presencia del Señor. Hay algunos también aviones de guerra, yo no sé si los han visto, pero ahorita, por ejemplo, que hay aviones de guerra que no los detecta el radar, es decir, que pasan desapercibidos, y que muchas veces así pasa con los rencores. ¿Sí? No se ven, pero ahí están, es decir, no se perciben, si no los detectamos, pero ahí están esos rencores, y muchas veces no nos damos cuenta que están ahí. Entonces hay que identificarlos, hermanos, hay que deshacernos de ellos, verlos como son, grandes pecados contra Dios, son cánceres, en este caso del alma, son algo que afecta a nuestra vida espiritual y que pueden llevarnos al fuego eterno. Número 2 también, tienes que considerar, escúchalo bien, que es un pecado que se multiplica y te afecta a ti. En este caso, el rencor te provoca a ser mentiroso. Yo no sé si nos ha pasado, pero a veces el rencor nos ocasiona a ser mentirosos, ser, en pocas palabras, hipócritas. Porque cuando pasa una hermana o cuando llega una hermana, la otra hermana dice, hermana, Dios le bendiga, qué bueno verla, la abraza, es más, le da el beso y todo eso, pero por dentro está diciendo muchas otras cosas contrarias al abrazo, al beso, y muchas veces, ¿verdad?, está deseando ciertas cosas
para con esta hermana. Entonces esto es precisamente lo que hablamos, el rencor. Nos convertimos en mentirosos, nos convertimos en hipócritas, porque muchas veces saludamos a las personas cuando en realidad lo que generamos dentro de nosotros es que rencor. Cuando le abrazamos a un hermano, cuando lo saludamos a un hermano y le decimos, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Qué gusto verlo, pero por dentro está diciendo que otra cosa. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, tienes que reconocer y tienes que considerar que es un pecado. Se multiplica y por supuesto te afecta a ti, pero también este rencor te hace a ti ser mentiroso y muchas veces hipócrita. Hay que entender esto y hay que tratar, en este caso como cristianos, de alejarnos de ese rencor. Ahora, también muchas veces cuando hablamos de esto, pues simple y sencillamente decimos que el rencor nos hace ser mentirosos, sí, pero también cuando hablamos con un hermano y lo saludamos de una forma, pues es simple y sencillamente pura mentira, ¿verdad? El rencor te lleva también a ser orgulloso, a ser chismoso. Si tienes el rencor, quieres hablar mal de la hermana, mal del hermano, ¿verdad? Quieres vengarte en este caso, quieres apachurrar a la otra persona, aplastarla, menospreciarla. El rencor te puede provocar inclusive al asesinato. Sí, es decir, muchas veces nos va a provocar a hacer algo que realmente es en contra de la voluntad de nuestro Dios, como es llegar a ser asesinos. Y bueno, pues yo creo que también recordaremos cuando Caín mató a ¿quién? A Abel. ¿Y por qué lo mató? Es la pregunta. ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón? Bueno, pues leamos Génesis capítulo 4, versículo 1 al versículo 8. El libro de Génesis, el capítulo 4, el versículo 1 al versículo 8. Aquí nos vamos a dar cuenta qué fue lo que generó que Caín, en este caso, guardara tanto rencor o tanto resentimiento contra su hermano, que él quería vengarse, él quería hacer algo malo en contra de su hermano. Dice la palabra del Señor, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Dice el versículo 2 del capítulo 4, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El versículo 3 dice, aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. El versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces vemos claramente que hubo allí un resentimiento. Dios no acepta la ofrenda prácticamente de Caín. Dios no quiere en este caso esta ofrenda, ya que no fue realmente una ofrenda agradable, dice la palabra del Señor, delante de él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues simple y sencillamente dice que Caín decayó que su semblante. Tuvo un deseo, hubo un resentimiento. Dice que entonces invitó a su hermano Abel a salir al campo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Caín mató a Abel. Entonces, hermanos, es necesario entender que a veces el rencor nos puede provocar a llegar a ser asesinos. ¿Qué es lo que dice el Señor allí en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22? El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22. ¿Se lo pueden leer, papi? A ver si lo entiendo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que dice necio a su hermano
será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga Fausto quedará en puesto al infierno de fuego. Entonces la Biblia nos enseña claramente que antes, por ejemplo, era un pecado, hablamos de asesinar a otra persona, como Caín lo hizo con Abel, pero ahora dice el Señor, ¿oíste que fue dicho? Que cualquiera que en este caso, pues, simple y sencillamente matare a su hermano, pues ya es culpable, dice la palabra del Señor, de juicio. Pero en este caso ahora dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, que ya nada más con enojarse, con guardar cierto rencor, cierto resentimiento, cierta molestia contra una persona, dice el Señor, ya somos culpables de juicio. Entonces ya vamos a ser juzgados, vamos a ser inclusive hasta castigados. Entonces, hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, si tienes rencor contra tus padres, esto también te puede afectar mucho. Te puede muchas veces dar úlceras con el simple hecho de enojarse, de molestarse, de guardar rencor. Hay inclusive anorexia, dolores de cabeza, glotonerías, griterías. A veces se encierra uno en sí mismo y muchas veces hay rebeliones juveniles. Estamos hablando muchas veces de que los jóvenes empiezan a sacar malas calificaciones, empiezan a ser más agresivos, a portarse mal, precisamente porque hubo un rencor, hubo cierto resentimiento que un día, en una ocasión, pues tuvieron en contra de sus padres. Y esto generó precisamente esto que hoy vemos, que muchas veces se enojan contra sus hermanos, contra sus padres, contra su esposo, contra su esposa, contra sus semejantes. Y dice Dios a través de su palabra, con el simple hecho de enojarnos, ya somos culpables de juicio. Entonces la pregunta sería, ¿acaso tú no te enojas ninguna vez contra tu hermano, contra tu hermana, contra tus hijos? Por supuesto que sí. Entonces dice el Señor que tenemos que tener cuidado, porque esto genera rencor, resentimiento. Cuando usted se enoja con un hijo, por ejemplo, muchas veces dice, es que me hizo, es que me dijo, es que me hizo esto, pues hay cierto rencor. Cuando me necesite, pues no va a haber nada de parte de mí. Entonces tenemos que tener cuidado cuando guardamos este rencor, como lo mencionábamos en este momento. Así que si tenemos problemas, muchas veces hasta con la pareja, muchas veces van a tener problemas también de comunicación. Cuando hablamos de rencores ya que se tienen con tiempo, pues simple y sencillamente esto genera que haya falta de comunicación en la pareja. También esto genera que este rencor pues haya también problemas con los hijos, porque los hijos en este caso lo van a reconocer que nosotros estamos teniendo cierto rencor contra el padre o cierto rencor contra la madre. Ahora, cuando hablamos de esto, el peor de los rencores es el rencor, como ya lo dijimos, contra Dios. Esto te puede llevar muchas veces a la hipocresía en la adoración, te puede llevar al ateísmo, como ya lo dijimos, el rencor contra nuestro Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de no tener rencor, porque sí daña en verdad no tan solo a nosotros, sino también a otras personas. Y número 3, tenemos que, ¿cómo deshacernos del rencor? Es la pregunta. Pues Dios castiga, tenemos que entender el rencor con muchos azotes. Veamos lo que dice Amós capítulo 1, versículo 11. El libro de Amós, capítulo 1, versículo 11. Nuevamente, el libro de Amós 1, 11. El libro de Amós, capítulo 1, versículo 11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el 4 no revocará su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor.
Entonces imagínense, dice la Escritura, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, dice, y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada, dice, a su hermano, y violó todo afecto natural. Es decir, no había amor ya para con su hermano, había un resentimiento, había guardado un rencor, y dice que ese rencor fue perpetuamente. Dice entonces la palabra del Señor, por esa causa no iba a perdonar el pecado de Edom, por la simple y sencilla razón que él persiguió, dice la palabra, a su hermano, de tal manera que dice que ese rencor lo llevó a perseguirlo para siempre, perpetuamente. Había un rencor totalmente diferente, es decir, él quería hasta asesinarlo. Dice, ya no había afecto natural, no había amor por su hermano, era de su propia sangre, pero muchas veces algo hizo este hermano que le guardó tanto rencor. Entonces vemos claramente que Dios castiga el rencor con muchos azotes. Hablamos de que Dios no perdonaría este pecado. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 26. Otra cita en el libro de Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 26. Vamos a leer. Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 26. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Y de Proverbios 26, 24. 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Bueno, pues simple y sencillamente el Señor habla en el libro de Proverbios, capítulo 26, versículo 24 al 26. Vamos a volverlo a leer. Y dice que el que odia, dice la palabra del Señor, disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Imagínense, hay personas que, por ejemplo, que odian y lo disimulan muchas veces con sus labios cuando decimos, hola hermano, ¿cómo estás? Dios le bendiga. Y muchas veces, ¿verdad? Dice que en su interior, ¿qué es lo que está maquinando? ¿Qué es lo que está pensando? Es engaño, es prácticamente lo malo. Y dice el versículo 25, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, dice, su maldad será descubierta, ¿dónde? En la congregación. Entonces Dios habla a través de su palabra. Dios castigará en este caso al rencoroso, dice la palabra del Señor, pues es enojo, ira en este caso, lo contrario a la naturaleza de nuestro Dios. Recuerden que lo contrario a la naturaleza del Señor, pues es amor, lo contrario al rencor, lo contrario al odio precisamente. Entonces Dios dice a través de su palabra que sí, se va a descubrir aquella persona en este caso que sea rencorosa, ¿verdad? Por una parte se va a mostrar amigable, pero dice el Señor, no le creas, porque está maquinando maldad dentro de su corazón. Ahora también entendemos que dice Levítico, capítulo 19, versículo 18, como ya lo dijimos, que bueno, pues estamos hablando que lo contrario de el odio, del rencor, pues es precisamente el amor. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, nos vamos a dar cuenta de eso. Libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice así la
palabra del Señor, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces lo contrario al rencor, pues es el amor, es amar a nuestro prójimo. Como lo dice primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 3 al 4, o 4 al 5. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo 5. El libro de primero a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al versículo 5. Dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se goza, dice, no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Entonces por eso Dios les decía en el Antiguo Testamento a los hombres, bueno, no guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí el apóstol también a través de la palabra del Señor nos dice que lo contrario precisamente del rencor es el amor. Dice que no, el amor es sufrido, el amor no guarda rencor. Entonces entendemos que el rencor sí se guarda, es un resentimiento, es decir, es un sentimiento muy oculto, muy guardado y que muchas veces hace mucho daño precisamente porque no se manifiesta tan fácilmente. Hay parejas, por ejemplo, que se han enojado y que al momento no lo dicen, no se dice nada, pero cuando hay algún problema, cuando hay algún conflicto, ahí es cuando se suelta precisamente ese rencor que se tuvo desde el principio. Entonces es necesario, hermanos, que entendamos cómo en este caso deshacernos del rencor. También para poder deshacernos del rencor, hermanos, tenemos que entender o tenemos que aprender a perdonar. Escuchen bien, tenemos que aprender a perdonar los unos a los otros. Es la forma que Dios manda a través de su palabra, aprender a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Sí, y a veces eso es lo que no hacemos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Sí, entonces, ¿cómo deshacernos del rencor? Bueno, pues Dios nos ha hablado a través de su palabra y tenemos que considerar que primero que nada que es un pecado. Es decir, que es un pecado engañoso, que es muy fácil en caer en ser rencorosos y que por esa causa nosotros, así como los aviones no se detectan tan fácilmente, los nuevos que han hecho, los radares no pueden detectarlos, así de la misma manera en ocasiones hay rencores, hay sentimientos o resentimientos que no se pueden detectar, que están tan ocultos, tan guardados. Por eso dice la Escritura que el amor no guarda rencor. ¿Por qué? Porque el rencor se guarda. ¿Sí? Así como este hombre dice que persiguió a su hermano, ya no existía afecto natural, sino que guardó rencor en su corazón. Entonces se guarda de tal forma que a veces ni se percibe y que esto se transforma en odio y que muchas veces esto llega a cometer hasta asesinatos o otras cosas peores todavía, más que el asesino. Vamos a ver lo que dice Dios a través de su palabra en Efesios 4, 31 al 32. Tenemos entonces, para deshacernos del rencor, perdonar los unos a los otros como Dios nos perdonó a nosotros. Dice la Escritura, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces el Señor dice a través de su palabra, quítese de ustedes todo, es decir, no nada más una parte, dice toda amargura, toda ira, hablamos de enojo también, hablamos precisamente del rencor, toda molestia, dice la palabra del Señor. Antes sed benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Y la pregunta es, ¿cómo? Como Cristo nos perdonó, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Entonces, es la forma, papi, para poder, en este caso, alejarnos, quitarnos del rencor. Recordemos que Dios no tiene también ningún rencor contra nosotros. A pesar de ser tan pecadores, a pesar de ser tan malos, Él nos perdona, tiene tanta misericordia y es por Cristo. Entonces, hermano y hermana, perdona a tu hermano, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Y en este caso,
Tenemos que entender que Dios nos ha perdonado a veces de cosas peores. Y nosotros no queremos perdonar a quienes, a los que nos ofenden. Nos tenemos que aprender a perdonar. Y ya casi para terminar, un punto antepenúltimo, en este caso hablamos del punto número 6, para deshacernos del rencor, hermanos y hermanas, tenemos que obedecer al Señor valientemente, pero también seguir el proceso de la reconciliación. Muchos cristianos muchas veces tienen rencores por años, por pura, en este caso, cobardía, pura pereza también, y muchas veces negligencia, y esto es porque desobedecen al Señor y no siguen el proceso, en este caso, de la reconciliación. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando un hermano peca contra nosotros? ¿Se acuerda, papá? Si un hermano peca contra ti, ¿qué es lo que dice Cristo? Bueno, debe uno llamarlo aparte y hablar con él, y si lo escucha, pues ya ganó a su hermano. Okay. Entonces el propósito es ganar a su hermano, es reconciliarse con su hermano, y si no, pues dice la Escritura que vaya con 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Es decir, que el proceso de reconciliación tiene que aplicarse en estos casos, porque hay ocasiones que hay tanto rencor, tanto resentimiento, que muchas veces no se aplica dentro de la iglesia estos puntos, y por esa razón pues seguimos con el rencor y muchas veces causamos tantos estragos. Y dice la palabra del Señor que bueno, pues tenemos que obedecer para que se nos quite, para que deshagamos totalmente el rencor, ¿verdad? Pues simple y sencillamente el Señor dice que tenemos que aplicar el punto de la reconciliación. Dice allí en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dios nos manda que cuando alguien, en este caso, tenga algo en contra de nosotros, o nosotros estemos también en este punto, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17, así. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces sí, Dios menciona que tenemos que aplicar estos principios de reconciliación, el ganar a nuestro hermano. ¿Para qué? Para que ya no haya resentimientos. Quizás hay un hermano que se sienta lastimado, ofendido, porque quizás se dijo algo que no le pareció, que no le gustó, y bueno, pues simple y sencillamente a lo mejor fueron puros malos entendidos. Dice Dios a través de su palabra, para que no se genere rencor, resentimiento y que cause mucho daño, dice la palabra del Señor, bueno, pues tienes que hacer esto. Entonces, hermanos, si guardamos rencor en contra de ciertas personas, X personas, póngale usted ahí su nombre, entonces tiene que seguir el proceso de reconciliación. Si usted sigue el proceso de reconciliación de Mateo capítulo 18, si nosotros seguimos con ese proceso, evitaremos muchos problemas. Si no lo hacemos, pues en verdad vamos a tener muchos problemas. A lo mejor tú dices en este momento, no es para tanto, ¿verdad? Si muchas veces, si siguen los rencores en tu vida, entonces sí es para tanto. Ir y hablar con tu hermano. Si siguen, por ejemplo, ¿verdad?, las fricciones y causa problemas en la iglesia, entonces si es para tanto, lo tenemos que hacer, tenemos que aplicar, en este caso, el principio de la reconciliación. Imagínense que ya está tanto molestia, hay tanto rencor, tanto resentimiento, que hay fricciones dentro de los hermanos, hay problemas, hay discusiones, y muchas veces hay divisiones dentro de la iglesia, pues entonces sí se tiene que aplicar este principio de reconciliación. Tenemos que hacerlo. Hay personas que dicen, pues no es para tanto, ¿verdad? ¿Para qué ir a hablar? Ya con el tiempo se va a sanar, después se va a aliviar, todo esto se va a limar. Pero Dios dice a través de su palabra, no. Si empieza a causar estragos, tenemos que tener mucho cuidado. Por último, para poder deshacernos de rencor, hermanos y hermanas, tenemos que orar por esa persona que tanto te ha ofendido o te ha lastimado. Tienes que orar precisamente por esa persona y tienes que orar mucho.
porque muchas veces tanto que oras por esa persona, vas a empezar a amar a esa persona. ¿Sí? Entonces tenemos que hablar con Dios de esta persona, tenemos que orar y orar, y va a llegar el momento en que en lugar de guardar rencor a esa persona, pues vamos a empezar a amar a esa persona. Veamos lo que dice ya por último Santiago capítulo 5 versículo 16. Esto es lo que estuvimos estudiando en la mañana en Santiago capítulo 5 versículo 16. Santiago 5, 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que dice Dios a través de su palabra? Que tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que confesar las ofensas los unos por los otros, y dice la Escritura, para que seáis sanados. Entonces la única forma de ser sanados del rencor, de ser prácticamente o deshacernos del rencor, es precisamente orar los unos por los otros, es perdonarnos, es confesar las ofensas los unos a los otros. Entonces es lo que dice Dios a través de su palabra, reconocer que es un pecado, entender que, por ejemplo, Dios castiga a aquel que es rencoroso, y dice la palabra del Señor que lo contrario precisamente del rencor pues es el amor. ¿Sí? Entonces pues este es el tema de esta noche. Esperamos con todo nuestro corazón que pues estemos en este caso pues sabiendo cómo poder deshacernos del rencor. ¿Cómo ve? Está muy bien, sobre todo pues de acuerdo con lo que dice la palabra de nuestro Dios, pero muchas de las veces pues siendo cristianos y dándose cuenta que tiene la persona la razón, pues no lo quieren reconocer, y es triste porque tienen tener mucho conocimiento y hacer un lado en verdad eso que se acaba de decir. Entonces, por ejemplo, el rencor que digamos se tiene a otras personas, ¿qué es lo que usted diría? ¿Cómo poder? Es por algo que se hizo incorrectamente, y mayormente pues si la persona, si el cristiano se da cuenta que sí tiene la razón el hermano, pero ellos no le dan la razón, al contrario, le guardan rencor. Okay. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer, de acuerdo a la palabra del Señor, pues es simple y sencillamente entender que hay rencores que sí a veces los tenemos tan ocultos que pues lamentablemente lo decimos así, pues no nos damos cuenta y muchas veces lastimamos, herimos a otras personas. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues entender que pues estos rencores son los que afectan tanto en la vida espiritual y aún en la vida emocional. Dijimos a veces hasta en lo físico, porque hay personas que cuando se habla del rencor pues se han enfermado. Los cánceres, por ejemplo, vienen a través de personas que pues están molestas, están enojadas, hubo alguna aflicción, algún problema, alguna dificultad. Y nosotros, pues por supuesto, de acuerdo a la palabra del Señor, pues tenemos que aprender a solucionar todos ese tipo de problemas. Ahora que pues estaba en el hospital, el médico, o más bien la doctora que me atendió, pues me dijo que no hiciera enojo, y bueno, yo no entiendo por qué tiene que salir eso, ya que pues es la enfermedad, ¿no? Ya que uno tiene. Dice, no haga muchos corajes, no haga esto, no haga lo otro. Me hizo varias recomendaciones, y pues ahora lo entiendo, ¿no? Que en los casos es por eso le vienen las enfermedades también. Por ser tan corajudos, ¿no? Sí. Y bueno, pues ayer precisamente me estaban diciendo. ¿Ah, sí? Sí. De eso. Okay. Bueno, pues estamos agradecidos con nuestro Dios. Gracias en este caso por acompañarnos, aún digamos siendo las personas que nos estén acompañando, que nos estén escuchando, pues les agradecemos infinitamente, ¿verdad?, por estar acompañándonos en este tema. Gracias, nos despedimos. Mi nombre es Abel Salinas González
Este tema se va a quedar grabado. Nuestros hermanos ahorita, digamos, varios de nuestros jóvenes tienen la reunión y precisamente en estos momentos, si no me equivoco, pues ellos ya están cenando, ellos ya están preparándose ya para el día de mañana, para, pues en este caso, estar atentos al servicio de adoración a nuestro Dios. Reciban un gran saludo, les decimos Dios nos los bendiga ricamente. Hasta la próxima, ¿verdad? Sí, hasta la próxima, que el Señor los bendiga a todos los que estuvieron presentes viéndonos. Bueno, pues vamos a hacer la oración. ¿Qué le parece si nos dirige Papi en esta última oración? Oremos. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos nuevamente por esta oportunidad que nos dio. Rogamos que usted sea con cada uno de nosotros y sobre todo por los estudios que ha sido expuesto, que luchemos, nos esforcemos por hacer las cosas como usted lo desea. Rogamos que usted sea quien nos ayude para poderlo hacer. Todas estas cosas te las imploramos en el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues nos despedimos en 5, 4, 3, 2, 1 y hasta la próxima. Dios les bendiga.